corazón extraviado es una novela que en realidad se remonta bien atrás en mi vida, porque desde que yo era adolescente o digamos universitaria, yo iba siempre a una librería, que era una librería fundada por el exilio español, y en esa librería los dependientes siempre decían, no, es que aquí hubo un poeta fantasma, se oyen ruidos, es que a veces se oyen cosas que caen y es el poeta. Y entonces ellos me contaron que era el poeta Pedro Garfias, un poeta de la generación del 27 español, refugiado, que en sus últimos meses de vida vivió en esa librería, en los pisos superiores, y finalmente pues falleció y está enterrado en Monterrey, Nuevo León, de donde yo soy originaria. Pero a mí de muchacha se me hacía una cosa fantástica y maravillosa que un hombre que andaba con Federico García Lorca, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Luis Buñuel, pues acabara en el olvido y enterrado en un panteón ahí solitario de una ciudad al norte de México, ¿no? Entonces eso me parecía conmovedor, trágico y a la vez intrigante. Entonces, pues ya ahora, digo, escribí otras cosas antes, pero digamos como de unos 6 años atrás empecé la investigación de este poeta para saber de quién se trataba. Y en efecto está muy perdido, muy olvidado, no tuvo el reconocimiento que tendría que haber tenido y acabó en la pobreza total para el momento de su muerte, ¿no? Y que, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que él de joven fue Premio Nacional de Literatura en España, durante la Guerra Civil Española le dio el premio Antonio Machado, o sea que es una figura emblemática de España, y entonces es casi inexplicable el abandono en el que está, ¿no? Entonces se me hizo fabuloso contar un poco la historia de él, ¿no? Pero a la vez hay que decir que mientras yo investigaba a este poeta, me descubren una arritmia cardíaca, y entonces ahí del título Un corazón extraviado. Bueno, hay varios niveles de extravío, también el poeta está extraviado, pero en fin, esta arritmia se relaciona con una cardiopatía que yo tengo pues de nacimiento, que es la dextrocardia. Mi corazón está desplazado a la derecha, no a la izquierda. Y entonces yo primero pasé por una etapa de mucho enojo, porque después de haber pasado por miles de cardiólogos en la infancia y adolescencia, me habían dicho que yo ya estaba muy bien y vayas a su casa. Y de repente, ya en la edad adulta, sufro de esto y empiezo a tener que lidiar con la condición, y a la vez estoy investigando a Pedro Garfias. Entonces empecé a escribir una novela a caballo de las dos historias con el tema del extravío, ¿no? Me parece muy importante, más allá de Pedro Garfias o de mi corazón con la dextrocardia, me parece muy importante hablar de los que no figuran en la foto, de aquellos artistas de toda índole, músicos, poetas, gente de teatro, arquitectos, lo que sea, que no figuran en la foto, ¿no? Y de los cuerpos que no tienen la perfección que requiere nuestra sociedad, ¿no? Más ahora, incluso más ahora que en la época de Pedro Garfias, por la saturación de imágenes de las cuales sufrimos por las redes, etcétera. Entonces, la verdad es que la mayoría de la gente tiene algún tipo de anormalidad. Y también hay pues que hablar de los artistas, no de los de siempre, sino de hablar de los que no figuran y por qué no están ahí. Porque la respuesta fácil de que, ay, es que era mal poeta, es una respuesta súper absurda. Realmente hay mucho más, ¿no? En el caso de Pedro Garfias, la guerra, él fue soldado republicano, se sale de España por los Pirineos a Francia, llega a unas playas horribles ahí que los abandonan, un noble inglés lo rescata y se lo lleva a Inglaterra. Luego toma el barco del Sinaya, que es el que mandó Lázaro Cárdenas, el presidente Cárdenas, y se viene a México en ese barco que es muy emblemático del exilio. Y en México se la pasa de vagabundo de un lugar a otro y nunca sienta como bases, ni conexiones, ni tuvo al editor correcto enfrente. Y entonces, pues en efecto, así es como se pierde, ¿no? Creo que ese primer momento del diagnóstico de la arritmia me causó un enojo, porque yo pensaba que ya todo estaba muy bien en mi vida con respecto al corazón extraviado o con dextrocardia, ¿no? Y entonces, pero en lugar de, digamos, azotar puertas y ventanas,
o tener una salida menos saludable, empecé a integrarlo con la novela, ¿no? Y entonces me gustó hacerlo porque más allá de hablar de lo mío personal, me gustaría crear, aunque está lo mío personal en el texto, claro, totalmente, pero creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que eso significa, ¿no? Lo que significa tener una condición crónica, una enfermedad, algún tipo de capacidad diferente, miles de cosas que hay, ¿no? Los cuerpos LGTBQ, tantas cosas y que no están insertados muchas veces dentro de la norma social. Entonces todos merecemos tener voz. Pedro Garfias y los poetas y artistas que también están extraviados también merecen tener voz. No puede ser que solo privilegiemos a las personas que salen en fotos felices de Instagram, ¿verdad? Entonces me gustaría generar una conversación en torno a esto, ¿no? Y por supuesto que la lectura es vital para este texto. En general en este texto influye mucho, por ejemplo, la literatura de Almudena Grandes, que recientemente ya cumplió un año de su fallecimiento. Almudena escribió una serie de libros que se llaman Episodios de una guerra interminable, que es un homenaje a Benito Pérez Galdós con los episodios nacionales que él hace, y pues habla de la guerra civil, Almudena, de pequeñas anécdotas en torno a lo que sucede con la guerra civil, ¿no? Y el otro gran escritor español que influye en mí es Javier Cercas, con Soldados de Salamina. En Soldados de Salamina, Javier Cercas toma como anécdota una historia del periódico donde un soldado de la República decide perdonarle la vida en el último momento a un falangista, ¿no? del bando sublevado. Y entonces él se pregunta, ¿qué es lo que hace que un soldado cuya misión es matar al otro no lo mate? Y entonces esa pregunta, que no sabemos exactamente la respuesta, nos lleva a lo humano, al fondo del humano, o sea, porque finalmente es un ser humano y decide de alguna forma no asesinarlo, ¿no? Y entonces eso me parece que es muy importante y tiene mucha relación también con esta novela, porque estamos buscando no a las estrellas, a lo mejor de la literatura, pero irnos a buscar a los que no están, y me parece un gesto humano así hacerlo como sociedad, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Me gustaría hablar, digo, hay muchos libros, pero me gustaría hablar en específico de literatura española en este caso, porque este es un poeta español, nada más por esa razón, ¿no? Quiero hablar de algunos textos que han influido también en mí, no necesariamente en este texto, pero en mi vida, para ver este tema de visibilizar a los que no están, ¿no? Pienso mucho en los autores de la posguerra española. ¿Por qué? Los autores de la posguerra española tuvieron la dificultad de tener que escribir bajo el régimen franquista, que era pues un gran censor, la verdad, ¿no? Todo pasaba por la censura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una crítica de la sociedad y de lo que está pasando sin decirlo de forma directa? He ahí el ingenio con el que libraban la censura, ¿no? Entonces pienso en un texto como el de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, que es una novela muy clásica, donde los personajes son extremadamente marginados y viven pues en la desolación absoluta, y es una novela tremendista que habla de todo lo que está adentro de la pobreza, ¿no? Todos estos problemas que giran en torno a lo mejor a la violencia, a la pérdida, etcétera, porque están justamente viviendo dentro de una marginación tan absoluta que están con la soga al cuello y tratan de defenderse, ¿no? Otra novela que también es del mismo periodo, de la posguerra española, es Nada, de Carmen Laforet, una novela bellísima, que fue el primer premio Nadal. Y Carmen Laforet nos cuenta la historia de una chica que viene de provincia a Barcelona, y Barcelona fue la última ciudad republicana, por ahí de hecho huyen luego a Francia, ¿no? Entonces es una Barcelona muy oscurecida, ensombrecida, en los primeros años del franquismo, con mucho deterioro, y a través de ese espacio deteriorado y de las vidas tremendamente amargadas de los personajes, vamos adivinando lo que se esconde detrás de esa dictadura, ¿no? Entonces también está contada desde la marginación,
y desde el tremendismo de esa oscuridad post-guerra civil, ¿no? Ya más para acá, digamos ya después en la época de la democracia española, pues me gustaría contarte, pienso, en Historia del Rey Transparente de Rosa Montero. Es una novela genial que habla de personajes marginados que no son los que aparecen en las historias usuales de la Edad Media, donde todos los caballeros son unos portentos y las damas todas son hermosas. Y en la novela de Rosa Montero salen enanos, gente con epilepsia, gente que son brujas, mujeres que tratan de pasarse por hombres para sobrevivir, y toda una suerte de personajes que por supuesto existían en la Edad Media como siempre han existido, pero no estaban visibilizados, ¿no? Entonces es una nueva forma, digámoslo así, de contar la Edad Media, ¿no? Bueno, esa es una novela genial, ¿no? Por otra parte, pues creo que es importante hablar de 6 formas de morir en Texas. Es una novela realmente maravillosa, es de anagrama, y en esta novela se trata sobre una mujer que está a punto de morir en Texas por la pena letal. Entonces la novela te explica un poco de dónde viene la situación o por qué está acusada, ¿no? Y mucho de esto se relaciona con el tráfico de órganos y pues también el corazón o las córneas, etcétera. China es el país que tiene más índice de tráfico de órganos. Entonces hay una historia como también de misterio, etcétera, pero el personaje principal, que es esta mujer, pues luego vamos descubriendo que está condenada injustamente, ¿verdad?, para morir por esta razón, ¿no? Entonces esta es otra novela sensacional. Y por último, pues me gustaría recomendar de la maravillosa Almudena Grandes, Castillos de Cartón. Es una novela situada justo en los 80, que es pues, a 5 años de la caída, de la muerte de Franco, y son 3 jóvenes universitarios estudiando clases de arte, y los 3 jóvenes buscan la libertad, ¿no? La libertad de todo. ¿Por qué? Porque los 80 de España son como los 60 en otra parte del mundo, ¿verdad? Tras la caída del yugo de la dictadura, estos jóvenes buscan libertad, y hay libertad en el sexo, en el arte, en la libertad, y pues bueno, ¿no? Entonces es un triángulo de 3 chicos, y pues bueno, también se les recomiendo mucho.